El tema que quiero compartir con cada uno de ustedes es Job, su prosperidad, su calamidad y su bendición. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado bien. Hemos tenido alimento, hemos tenido un buen trabajo, hemos tenido salud. Pero también hemos pasado por momentos difíciles, donde posiblemente hemos estado sin trabajo, sin, eh, con problemas de salud. La vida ha sido así. Hay momentos de prosperidad, hay momentos de escasez. Y eso lo vivió Job como todo ser humano que ha estado aquí en la tierra. El pueblo de Israel tuvo momentos de prosperidad, pero también tuvo momentos difíciles. Y nosotros no somos la excepción también en esta dificultad. Job era un hombre muy temeroso de Dios. Veremos en este estudio que aunque Job tenía muchas cualidades y que agradaba a Dios, temía a Dios, tuvo momentos difíciles en su vida. Tuvo momentos difíciles en su vida terrenal. Pasó momentos muy duros. Todos queremos tener la paciencia de Job. Todos queremos ser como Job, pero no todos queremos pasar lo que Job pasó, porque no fue nada agradable, no fue nada fácil lo que Job pasó. Puso siempre su confianza en Dios y salió triunfante en los momentos más difíciles de su vida. Se agarró de Dios, se pegó más a Dios, confió más en Dios. Imitemos el ejemplo de Job para servir y agradar a Dios y ser recompensado como Job lo fue al final. Siendo siempre fieles a pesar de las adversidades que tengamos. Porque sé que pasamos por momentos difíciles, pasamos por adversidades cada día, cada semana, cada mes. Hay adversidades, pero debemos de estar fieles a nuestro Dios. La prosperidad de Job. Veremos lo que Job tenía. Job era un hombre rico, tanto en lo espiritual como en lo material, porque Job era espiritualmente un hombre muy rico. En lo espiritual era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En Job, capítulo 1, versículo 1, dice la escritura: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Espiritualmente hablando, Job era un hombre rico. Tenía grandes cualidades que sobresalían siempre en Job. Y Dios lo vuelve a mencionar. En el capítulo 1, versículo 8, Dios dice de Job: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como Dios, hermanos, eleva a Job. Como Dios se siente orgulloso de Job. Y se lo presenta a Satanás. Y le dice: mira, mi siervo Job, un hombre intachable, un hombre recto, un hombre temeroso y apartado del mal. Dios, hermanos, puede estar contento con cada uno de nosotros si nosotros estamos cumpliendo su voluntad. Lo hizo con Job y lo puede y lo va a hacer con cada uno de nosotros. En lo espiritual, Job era un hombre con grandes cualidades. En lo material, también era un hombre muy rico. Era el hombre más rico en su tiempo. Su fortuna
era mucho en aquel tiempo. Si Job tuviera en este tiempo, viviera en este tiempo, creo que Job estaría entre los 10 hombres más ricos. Podría estar entre el primero o el segundo, porque era un hombre muy rico en aquel tiempo. Tanto así que se bañaba los pies en leche. En Job 29, versículo 5 al 11, dice Job 29, 5 al 11. Cuando el Todopoderoso estaba conmigo y mis hijos en derredor, cuando todavía Job no había perdido nada, dice el versículo 6, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. Job era muy rico. La expresión los ríos derramaban aceite era la abundancia que él tenía. 7. Cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, cuando Job salía, hermano, a descansar, se sentaba en la plaza. Fíjese todo lo que sucedía con Job. Versículo 8. Me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Todo mundo respetaba a Job. Todo mundo admiraba a Job. Los jóvenes, cuando miraba a Job, se escondían. Los ancianos, imagínense, permanecían de pie delante de Job, por respeto a Job. Versículo 9. Los principales dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca. Imagínense, hermanos, los príncipes, los que estaban al frente, que tenían fama, ellos mismos respetaban a Job, dejaban de hablar, porque para ellos eso era una falta hablar cuando miraban a Job. 10. La voz de los nobles se apagaba y la lengua les pegaba al paladar. Fíjese, los nobles, hermanos, la gente que tenía reputación, cuando miraba a Job tartamudeaba, se le pegaba la lengua al ver a Job. Bueno, es como la gente cuando se logra encontrar con alguien famoso, la gente tartamudeamos de la emoción al ver a alguien famoso. Así eran los nobles. Cuando miraban a Job, tartamudeaban delante de Job de la emoción de poder estar ahí viendo a Job. Versículo 11, porque el oído que oía me llamaba bienaventurado, y el ojo que veía daba testimonio de mí. Todo, hermanos, el que miraba a Job le llamaba bienaventurado, porque Job lo era. Era muy respetado, hermanos. Aún los reyes le respetaban. Aún la gente que estaba al frente le respetaban. La gente que tenía cierto poder le respetaban. Los jóvenes le respetaban. Los ancianos le respetaban. Todo mundo respetaba a Job. Era don Job en ese momento. Lo tenía todo. Y era don Job en ese momento. Respeto, cariño, admiración, todo para Job. Todos les tenían un alto respeto, un alto aprecio a este hombre. Admirados por todo. Era un hombre con renombre en su tiempo. Pero aún así era muy humilde. La grandeza de su riqueza no lo hicieron arrogante. Porque aunque Job era un hombre rico en todo el sentido de la palabra, todo el mundo lo admiraba, todo el mundo lo respetaba, nunca se le subieron los humos a la cabeza, como decimos. No fue arrogante, fue un hombre muy humilde. El dinero no lo cambió, el dinero no lo transformó, su riqueza, su poder no lo cambió.
siguió siendo un hombre muy humilde. Qué gran ejemplo el de Job, hermano, que deberíamos de imitar. La prosperidad de Job. 7 hijos varones. En Job, capítulo 1, versículo 2, Dios lo bendijo a Job. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. La familia de Job, muy numerosa. 7 hijos y 3 hijas. 10 en total. Job tenía una hermosa familia. Estaba muy bien acompañado con su familia. Su hacienda contaba de 7,000 ovejas. En Job 1:3 dice la escritura, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Tenía Job mucha riqueza. 7,000 ovejas tenía Job en su hacienda. 3,000 camellos tenía Job en su hacienda. 3,000 camellos para transportar. Pero también Job tenía 500 asnas y muchísima servidumbre. Para tener tanto animal, desde luego, tenía que tener muchos sirvientes. Para cuidar 7,000 ovejas, imagínense. 3,000 camellos, 500 asnas, también tenía que tener un sinnúmero de trabajadores. Daba empleo a mucha gente. Tenía 500 yuntas de bueyes. Tenía 1,000 bueyes en total Job. Qué gran riqueza la que tenía Job en animales. Tenía mucha riqueza. Era muy rico en lo material. Pero sucede lo que no nos gusta. Viene lo que muchas veces no nos agrada. Pasar por dificultades. Job lo tenía todo. Satanás llega, Dios le pregunta por Job y Satanás acusa a Job y le dice, él te sirve porque tú le has prosperado. Él te agrada porque tú le has rodeado de todo. Satanás acusa a Job de ser interesado. Satanás acusa a Job de ser interesado, de decir que adora y sirve a Dios porque Dios le ha prosperado. Pero si le quita todo, pues Job va a maldecir a Dios. Porque Satanás acusa a Job de que era interesado. Como vimos, Job era un hombre muy próspero materialmente. Tenía muchas posesiones de mucho valor. Era el hombre más rico de aquel tiempo. Pero llegaron las dificultades. Llegaron las calamidades a la vida de Job. Los problemas para Job, como a cualquier ser humano que tarde o temprano nos llegan. Problemas, dificultades. Nos puede ir bien, pero de repente nuestra vida cambia. Así le cambió a Job en un instante. Job empezó a perder todo lo que él tenía. Posesiones, sus hijos, todo lo comienza a perder Job. Las cosas cambiaron. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, se vino todo al suelo. Se le vino, como decimos, el mundo encima a Job. De la noche a la mañana, cambió todo totalmente para Job. Después de tenerlo todo, y ahora no va a tener absolutamente nada. Problemas tras problemas se le vinieron a Job. A nosotros muchas veces se nos viene un problema, viene otro, no hemos resolvido uno y viene otro y sentimos como que el mundo se nos viene encima. Job lo sintió. Después de estar bien, tenerlo todo,
Fue un cambio drásticamente. Comenzó a perderlo todo en su vida. Sus posesiones, su familia, su salud. Lo comenzó a perder Job. Lo primero que perdió Job fueron sus bueyes y sus asnas. Las 500 yuntas de bueyes y las 500 asnas las perdió en un instante. En Job capítulo 1, versículo 14, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paseando junto, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filos de espada. Solo yo escapé para contar. En un momento Job comienza a perder parte de su fortuna. Los bueyes y las asnas las han perdido. Y parte de sus trabajadores también, por defender a estos animales, también perdieron su vida. Solo uno logra escapar para darle esta noticia a Job. Ya con esta noticia, con esta mala noticia que recibe Job, ya era un golpe duro en sus finanzas. Tenía 500 yuntas de bueyes, ya no las tiene. Tenía 500 asnas, ya no las tiene. Las ha perdido en un momento. Lo segundo que Job pierde son sus 7,000 ovejas. Que tenía en un instante, las pierde todas. No le queda absolutamente ninguna. En Job capítulo 1, versículo 16, le están dando la primera noticia y llega otro. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. La segunda noticia que recibe Job no es nada agradable. Ahora ha perdido sus 7,000 ovejas y ha perdido parte de sus empleados también. Ya no están con él. Posiblemente un rayo mató a las ovejas de Job. Cayó sobre las ovejas y las mataron a todas. Todas murieron. Job ya no tiene ovejas. Y ya Job ha perdido todas sus ovejas. La mayoría de su riqueza la comienza a perder Job. Ya lo ha perdido. Lo tercero que pierde son sus 3,000 camellos. Job capítulo 1, versículo 17. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contarte. No le han ni terminado de dar la segunda mala noticia a Job cuando llega el tercero y le da otra mala noticia. Ahora ha perdido sus camellos y ha perdido parte de sus empleados también, porque también los mataron. Hasta aquí, hermanos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Los camellos fueron robados todos. Ya no le queda ni uno. Ya no tiene camello Job. Lo cuarto que pierde Job son todos sus hijos varones y sus hijas mujeres. 10 en total, hermano. Bueno, muchas veces las personas y nosotros nos consolamos cuando decimos: lo material se repone, la vida no. Cuando alguien pierde una casa, cuando alguien pierde algo material, muchas veces nos consolamos o la gente nos consuela y nos dice: lo material se repone, tarde o temprano lo material se repone, pero la vida no. Pero ahora Job, hermano, va a perder o pierde a sus 10 hijos. 3 hijas y sus 7 hijos mueren en un abrir y cerrar de ojos. Después de tener una familia, ahora Job ya no tiene a ninguno de sus hijos. Job capítulo 1, versículos 18 y 19.
Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. No le han terminado de dar la tercera noticia cuando viene una cuarta noticia. Y ahora son sus hijos los que ya no están con él. Versículo 19. He aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa. Y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contar. Qué tragedia, hermanos. Qué dolor más grande el de Job. Si ya perder un hijo es algo duro, imagínense perder a 10. No me imagino a Job, hermanos, con 10 ataúdes en su hogar. ¿A quién llorar? ¿A quién llorarle? Sus 10 hijos han fallecido. Ya no le queda ninguno. Cuanto más perder a todos sus hijos. Si ya perder un hijo es duro para una madre, para un padre. Ahora perderlos todos, de la noche a la mañana. Lo quinto que pierde Job es su salud. Porque Satanás no estaba contento. Porque a pesar de que Job pierde todo, Job no maldice a Dios. Y entonces Satanás vuelve y dice: es que Job es injusto. Job solo piensa en él. No piensa en los demás. Tócalo a él a ver si no te va a maldecir. Satanás está diciendo que Job no le interesa a su familia. No le interesa sus bienes. Que él es egoísta. Que solo piensa en él. Tenía su salud buena y ahora está muy mal. En Job capítulo 2, versículos 7 y 8, dice la escritura: Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Después de tener salud, estar bien, ahora tiene una sarna maligna, desde los pies hasta su cabeza. Versículo 8. Y Job tomó un tiesto para rascarse, mientras estaba sentado entre la ceniza. Imagínense, hermano, el hombre más rico, el hombre más admirado, ahora no tiene ni un empleado que le ayude, hermanos, con sus llagas. No hay quien le pueda ayudar. Solo tiene y toma un tiesto para poderse rascar y quitarse un poco esas llagas que él tenía. El tiesto, recipiente general de barro cocido y más ancho por la boca que por el fondo, que se utiliza lleno de tierra para cultivar plantas. Con eso Job comienza a rascarse, a tratar de hallar cierto alivio con su enfermedad. Job empieza a perder su salud física. Tenía gusano en su cuerpo, hermanos. Capítulo 7, versículo 5. Mi carne está cubierta de gusanos y una costra de tierra. Mi piel se endurece y supura. Bueno, hermanos, cuando alguien tiene una enfermedad, cuando alguien tiene una herida y no hay cura, pues comienza a engusanarse y comienza a heder. Comienza a tener pus y comienza a heder. Eso le pasó a Job. Supurar, formar o echar pus, una herida porque está infectada. Job no puede ir a un doctor. Job no hay nadie que le pueda curar la herida. Está infectada la herida de Job. Está engusanada. Tenía gusano. ¿Quién se le podía acercar a Job? Imagínense, hermano. ¿Quién puede acercarse a alguien que tiene pus y hiede, hermano? Y engusanado, ¿quién se le va a acercar? Absolutamente nadie, hermano. Tenía pesadillas. Ni la cama era un consuelo para él. Bueno, hermanos, cuando tenemos
una enfermedad, un dolor, buscamos cómo ir a la cama, dormir un rato. Si podemos dormir, pues tenemos cierto alivio, porque en ese momento, pues el dolor no lo sentimos porque estamos dormidos, estamos descansando. Pues Job, con su dolor, él buscaba la cama. Quería irse a dormir, tal vez descansando, durmiendo unos 10, 20 minutos, una media hora, una hora, pues podía él aliviar un poco su dolor, tener un poco de consuelo. Pero ni aún, hermanos, en la cama, Job hallaba consuelo. Job capítulo 7, versículo 13 dice: si digo mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja. Job buscaba la cama para tratar de dormir un rato y así el dolor se le fueran un poco, no lo sintiera. Pero ni allí aún encontraba, hermanos. Buscaba la cama para hallar descanso, pero más bien hallaba pesadillas. Versículo 14. Entonces tú me asustas con sueño y me aterrorizas con visión. Todos sabemos lo que es una pesadilla, hermano. No podemos dormir. Quisiéramos despertarnos rápidamente, porque esa pesadilla es como que fuera una realidad. Pues Job no hallaba consuelo en su cama. No hallaba un sueño. Sus huesos hierven por dentro. Calenturas de mucho dolor, hermanos. Job, capítulo 30, versículo 27. Por dentro me hierven las extrañas y no puedo descansar. Me vienen al encuentro días de aflicción, hermano. Las calenturas. Nosotros sabemos que cuando hay una fiebre muy alta, hermano, deliramos. Por eso la gente dice que ve cosas extrañas, pero es que está delirando. Job, así le pasaba. La calentura era terrible por dentro de su cuerpo. Posiblemente recordaba a sus hijos que ya no estaban con él, recordando a sus familias. Está tan flaco que se ven sus huesos, hermanos. En Job, capítulo 16, versículo 8. Me has llenado de arrugas que en testigos se han convertido. Mi flacura se levanta contra mí. Testifica en mi cara. Imagínense, hermano. Un hombre que se bañaba sus pies en leche. Un hombre que era rico. Ahora, hermano, está flaco. Su cara. El capítulo 19, versículo 20 dice: mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne, y solo he escapado con la piel de mis dientes. Imaginémonos a Job, hermanos. Qué terrible la condición. Estaba demasiado delgado, flaco. Solo era hueso Job. Imagínense, engusanado, con pus. Su piel ennegrece. Job capítulo 30, versículo 30 dice: mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se queman por la fiebre. Tenía gangrena, hermano Job. Tenía gangrena en su cuerpo. Tenía gangrena en sus pies. Era terrible su condición por su enfermedad. Andaba de luto, hermano. Job capítulo 30, versículo 28 dice la escritura: ando enlutado, sin consuelo, me levanto en la asamblea y clamo. Job andaba enlutado por su familia. Pero lo más difícil es que no había quien le consolara, hermano. En la asamblea, como vimos cuando él se sentaba, todo el mundo lo respetaba, todo el mundo lo admiraba. Ahora no hay nadie, hermanos, que le respete. Ahora no hay nadie que lo admire. Ahora no hay nadie que le consuele. Porque no tenía quien le consolara. No tenía amigos ahora, Job. Lo que pierde Job son sus amigos. Tanta gente que lo respetaba, tanta gente que lo admiraba, ahora ya no está. Y esto no es extraño. Muchas veces, hermano, y nos ha pasado.
Tenemos amigos cuando las cosas nos van bien. Tenemos familia cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal, no hay amigos, no hay familia muchas veces. Los amigos eran los animales. Job capítulo 30, versículo 29. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Imagínense, hermano. ¿Quiénes acompañaban al pobre Job? Los animales. Y posiblemente esos animales se acercaban para comerle los gusanos que él tenía en su cuerpo. A lamearle su cuerpo, hermanos. Esperando que muriera para podérselo comer al pobre Job. Imagínense. Tener cerca a los animales ahí. Con la intención no muy buena. Que sus amigos, en vez de ayudarle, apoyarle, animarle, lo condenaron. Sus amigos, que deberían de apoyarle, animarle, hermanos, llegaron para condenarlo. Job, capítulo 4, versículos 7 y 8. Recuerda ahora quién, siendo inocente, ha perecido jamás, o dónde han sido destruidos los rectos. Versículo 8. Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. En Job 8:20 dice: he aquí, Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores. Sus amigos llegan, hermano. Pero llegan ¿a qué? A condenarle. Están diciendo a Job, en pocas palabras, si tú fueras inocente, no estarías en esta condición. Si tú realmente fueras un hombre inocente, no estarías en esa condición. Tú has sido malo, por eso te están pasando estas cosas. Los amigos de Job le están diciendo que eso le está sucediendo porque él ha sido malo, porque él no ha sido inocente, porque él no ha sido justo. Y lamentablemente hay hermanos que piensan que si a uno le está yendo las cosas mal es porque ha pecado, pero no es así. No es así. ¿Para qué tener amigos así? Imagínense. Usted está en una situación difícil y llegan su amigo y más bien lo llegan a condenar. ¿Para qué amigos así? Mejor no tener, como se dice muchas veces. Estaba irreconocible Job para sus amigos, hermanos. No lo podían creer al ver a Job en esta terrible condición y con su dolor. Era algo que nunca se lo imaginarían. Job capítulo 2, versículo 11 al 13. Job capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: cuando tres amigos de Job, Elifab, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno en su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Sus tres amigos, cuando oyeron el mal de Job, no se imaginaban lo terrible que estaba. Y juntos parten para ir donde Job. Pero mira el versículo 12. Cuando alzaron sus ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Cuando ellos llegan, hermano, no reconocen a Job. Aquel hombre de aspecto hermoso, aquel hombre con vestiduras, aquel hombre de respeto, y ahora está en esta situación. Versículo 13. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Sus amigos llegan cuando ven a Job, irreconocible totalmente. No tienen palabras, hermanos, de aliento para Job. Y los únicos que le quedan es sentarse y quedarse callado. Observar a Job por 7 días. Y cuando lograron hablar,
fue para condenar, para decir que no era justo, que todo lo que le estaba pasando es porque había pecado, porque había sido mal. Sus amigos no tenían palabras para animarle y ayudarle. Fue impactante lo que vieron en Job, hermanos. Después de conocer a alguien tan rico, con tanta bendición, y ahora en esta terrible condición, es impactante. No tenía nadie a su lado, hermanos. Job, capítulo 19, versículo 13 al 19. Él alejado de mí, mis hermanos y mis conocidos están apartados completamente de mí. Su familia, sus hermanos, no estaban con él. Sus parientes no estaban cerca de él para ayudarle, consolarle y animarle. Versículo 14. Mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos me han olvidado. Todo mundo se apartó de Job. Los que estaban en su casa, sus criados, tampoco estaban con él. 15. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Extranjero soy a sus ojos. Imagínense, hermano. No me imagino a Job llamando a uno de sus empleados y su empleado haciéndose el sordo, haciéndose el que no oye. El criado lo despreciaba. Versículo 16. Llamo a mi siervo y no responde. Con mi propia boca tengo que rogarle. Imagínense, hermano. Rogar a un empleado. Todos le dieron la espalda a Job cuando más lo necesitaba. Cuando más necesitaba a Job, todos se fueron. Versículo 18. Hasta los niños me desprecian. Me levantan y hablan contra mí. Imagínense. Después que los jóvenes cuando los miraban se escondían, ahora lo desprecian. Ahora hablan contra él. Versículo 19. Todos mis compañeros me aborrecen y los que amo se han vuelto contra mí. Sus amigos, su familia, nadie estaba en el momento duro de Job. ¿A quién podía acudir Job, hermano? ¿A quién podía ir a Job? ¿Quién podía consolar? A nadie. Todos se alejaron de él. Lo dejaron solo con sus dificultades y problemas. Lo séptimo que pierde Job es su esposa. Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. 10. Pero él dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermano, su esposa, en vez de ser esa ayuda idónea, ahora más bien es una carga para él. Su esposa, en vez de ser la ayuda idónea que Dios le trajo a Adán en Génesis 2:18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Génesis 2:20. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Esa mujer que debería de hacer esa compañera para ser el hombro para Job, más bien quería que se muriera. Ahora Job, que ya no tiene nada material, ya no era de valor para esta mujer. Era una carga. Porque ahora tenía que cuidar a Job. No lo quería hacer, no lo iba a hacer. Era mejor que Job se muriera y así ella pudiera casarse con otro hombre. ¿Cuántas mujeres no son así? Si su esposo tiene dinero, le da los lujos que quiere, ella está ahí. Pero cuando ya no tiene nada, los dejan, los abandonan. Los abandonan, los dejan porque se acabó el amor. Se acabó el dinero. Para muchos el amor es el dinero. Job 19:17. Mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante a mis propios hermanos.
Qué lamentable, hermano, todo lo que Job pasó. Qué lamentable lo de su esposa, hermano. En vez de ser esa ayuda, no lo fue. ¿Dónde quedaron los votos que se habían hecho? Y eso muchas veces pasa, hermano. Las personas se casan, hacen votos donde prometen en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, pero muchas veces no se cumple eso. Cuando se acaba el dinero, por aquí más cerca. Cuando se acaba la salud, ya no quieren estar allí para cuidar. Job, hermano, a pesar de todo esto, adoró a Dios. A pesar de todas las tragedias que le sucedieron a Job, él nunca atribuyó a Dios ningún mal y le adoró siempre. Nunca se apartó de Dios. Job, capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Qué bofeteada para Satanás, hermano. Porque Satanás está esperando que Job maldiga a Dios. Pero en vez de eso, Job, hermano, va y adora a Dios. Igual nosotros nunca debemos de echarle la culpa a Dios. Job no le echa la culpa a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 13. Que nadie diga, cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. No nos apartemos de Dios nunca, hermanos. Adorémosle siempre. No nos alejemos de Dios, ya que con Cristo todo lo podemos. Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice el apóstol Pablo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Como vimos, hermano, Job quedó solo, pero el único que estaba con él era Dios. Separados de él nada podemos hacer. Lo contrario, Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nunca nos separemos de Dios. Cualquiera que sea la situación que nosotros tengamos, hermano. Seamos fieles a Dios. Por ser fiel a Dios fue bendecido de nuevo. Job volvió a ser don Job. Job 42, versículo 10 al 13. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Es interesante, hermanos, hacer notar aquí que en vez de ser los amigos de Job que deberían de orar por él, fue Job el que oró por ellos. Si hay alguien enfermo y nosotros llegamos, ese enfermo quiere que oremos por él. No que el enfermo ore por nosotros. Pero hermanos, Job podía estar mal físicamente, pero su vida espiritual estaba grande. Su fe estaba intacta. Sus amigos materialmente se estaban bien, pero espiritualmente les faltaba. Y así puede suceder con nosotros. Físicamente podemos estar bien, hermanos. Y alguien que físicamente está mal puede estar fuerte, hermanos, en su fe, en sus convicciones a Dios. Y fue lo que Job hizo. Oró por ellos. Versículo 11. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. Todo el mundo comienza a regresar. Le dieron muchos presentes a Job. Versículo 12. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Dios le regresó todo. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Después de todo, Dios volvió a restituir las bendiciones materiales a Job. Dios aumentó el doble de lo que Job tenía. Dios, hermanos, nos va a bendecir a nosotros y nos bendice a cada uno de nosotros.
con una familia espiritual inmensa. Podemos perder a nuestra familia, pero hemos ganado una familia inmensa. Como Jesús le respondió a sus discípulos. Pedro le preguntó, ¿qué hemos ganado nosotros? ¿Qué ganaremos? Hemos dejado todo. Y Jesús le dijo que iban a recibir 100 veces más y la vida eterna. Que Dios nos bendiga, hermanos, a estar fiel a Él siempre.